Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema El Señor de los Milagros. Antes de empezar, hagamos una oración pidiéndole a Dios su bendición. Padre eterno, gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesús, porque por tu Santo Espíritu nos llevas a estudiar de tu bendita palabra y conocer que el Señor Jesús es Señor. Tiene toda autoridad sobre el universo, autoridad que tú le has dado, porque Él venció. Él cumplió tu voluntad de una manera cabal, total, completamente. Gracias te damos por nuestro Señor Jesús, que a ti sea toda la gloria. Te rogamos que este estudio nos enseñe, nos ministre. En el nombre de nuestro bendito Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Mateo presenta al Señor Jesucristo como el Rey de los judíos, el Rey que están esperando toda la nación israelita. El Señor Jesucristo viene a esta tierra como el Hijo de Abraham y el hijo del rey David. Así lo dice Mateo en su genealogía. Jesús viene siendo el hijo de la promesa dada por Dios a Abraham, de que de la simiente de Abraham vendría el quien sería a través de él bendecidas todas las naciones del mundo, todas las familias del mundo. Y Dios prometió al rey David que de su linaje habría el rey mesiánico, el rey eterno. Y así lo demuestra Mateo en su evangelio. Entonces el Señor Jesús, siendo el hijo de David y también siendo el hijo del hombre, sube al monte donde da su sermón. Este sermón son las leyes del reino. Y estas leyes se resumen en boca de nuestro Señor Jesucristo en amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tu alma, tus fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo. Después de que termina su sermón, todos los oyentes exclaman: nadie ha hablado así con tal autoridad, no como los escribas, maestros de la ley, sino Él, Jesús, ha hablado con total autoridad. Y Mateo pues presenta después a Jesús en el capítulo 8 y 9 como el Rey que tiene completa autoridad sobre hombres, sobre eventos naturales, sobre demonios, sobre enfermedades, sobre el pecado. Y él da, Mateo, 3 grupos de 3 situaciones de milagros. Empezando el capítulo 8, habla acerca de que el Señor Jesús, al bajar del monte donde dio su sermón, se encuentra con un leproso, al cual él, Jesús, le perdona sus pecados y le sana de su enfermedad, porque nadie podía sanar a un enfermo de lepra sino solamente Dios. Al entrar a Capernaum se encuentra con el centurión, el cual le pide que sane a su siervo paralítico. Y Jesús dice: iré. Pero el centurión le dice: no soy digno de que entres a mi casa, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Jesús le dice: conforme a tu fe sea hecha. Después entra a la casa de Pedro y encuentra a la suegra de este enferma con mucha fiebre. La toca de la mano y la sana. Aquí pues es el leproso, el siervo paralítico del centurión,
y la suegra de Pedro, a quienes el Señor Jesús sana. Después se desarrollan otros eventos. Más adelante, el Señor Jesucristo expulsa a unos demonios de unos gadarenos, los exorciza. Regresa a Capernaum y Él sigue haciendo milagros. Uno de ellos es a un paralítico que vamos a estudiar el día de hoy. Posteriormente, Él sana a una mujer que tiene metrorragia y levanta de la muerte a una niña, a la hija de Jairo. Después le da vista a 2 ciegos y a un mudo endemoniado también lo exorciza. Entonces Jesús, presentado por Mateo, es un rey que tiene plena autoridad sobre los demonios, sobre las enfermedades, sobre el pecado y sobre la misma naturaleza, porque Jesús con sus discípulos cruzando el lago de Galilea, ocurre una gran tempestad y Jesús la aquieta diciendo: calla, enmudece. Entonces Jesús demuestra que tiene poder y autoridad sobre todo lo creado. Y vamos pues a empezar a leer en Mateo 9, verso 1 al 8, después vamos a irnos a la porción 18, 33 y 35. Las partes que se encuentran entre estos milagros es el llamamiento de Mateo o Leví al discipulado y al apostolado. También acerca de la pregunta del ayuno de los fariseos y de los discípulos de Juan. Y finalmente, la petición del Señor de que le pidamos a Dios más obreros a sus mies. Esto lo vamos a ver en la próxima exposición, juntándolos en un solo grupo. Así que vamos a empezar a leer la bendita palabra de Dios. Y subiendo Jesús en una barca, pasó al otro lado y llegó a su ciudad. Y le trajeron un paralítico echado en una camilla, y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Y algunos de los escribas decían para sí: este blasfema. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él, levantándose, se fue a su casa. Pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Mientras les decía estas cosas, he aquí, vino un oficial de la sinagoga y se postró delante de él, diciendo: mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y levantándose Jesús, lo siguió y también sus discípulos. Y he aquí una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Pues decía para sí: si tan solo toco su manto, sanaré. Pero Jesús, volviéndose y viéndola, dijo: hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. Cuando entró Jesús en la casa del oficial y vio a los flautistas y al gentío en ruidoso desorden, les dijo: retiraos, porque la niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Pero cuando habían echado fuera a la gente, él entró y la tomó de la mano, y la niña se levantó. Y esta noticia se difundió por toda aquella tierra. Al irse Jesús de allí, 2 ciegos le siguieron gritando y diciendo: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y después de haber entrado en la casa, se acercaron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos le respondieron:
sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, hágase en vosotros según vuestra fe. Y se les abrieron los ojos y Jesús les advirtió rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero ellos, en cuanto salieron, divulgaron su fama por toda aquella tierra. Y al salir ellos de allí, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Y después que el demonio había sido expulsado, el mudo habló y las multitudes se maravillaban y decían, jamás se ha visto cosa igual en Israel. Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. El Señor Jesucristo tiene toda autoridad y lo demuestra Mateo así, juntando estos tres grupos de 3 milagros cada grupo. Así que vamos a empezar en el verso 1 y vamos a explicar algunos detalles. Y subiendo Jesús en una barca pasó al otro lado. Estaba en Gadara, donde había exorcizado 2 demonios. Estos demonios habían entrado a unos puercos y los gadarenos, asustados, le rogaron que se fuera de su comarca. Así que Jesús regresa a Capernaum y llegó a su ciudad, Capernaum, en donde Pedro ya estaba viviendo, puesto que poco antes leímos que había entrado a la casa de Pedro, donde estaba su suegra enferma de fiebre. No quiere decir que Jesús tuviese una casa ahí, sino dice su ciudad como algo que es común. Decir, bueno, yo voy a mi ciudad, pero realmente no soy de ahí. Bueno, sigamos leyendo. Y le trajeron un paralítico echado en una camilla, y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico, anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús conoce lo que piensa cada persona y Él sabe que este hombre necesita esta palabra de perdón de sus pecados. Es verdad que no todas las enfermedades son causa directa del pecado, hasta cierto punto, porque también es verdad decir que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, y por Adán que pecó, nosotros tenemos la naturaleza adámica caída. Y dice la Biblia que cuando Adán pecó, entró el pecado, y entró la muerte, y entró la enfermedad. Entonces, bueno, pues nosotros nos enfermamos porque entró el pecado a este mundo. En términos generales y de una manera particular, es verdad que hay personas que por su pecado tienen tal o cual enfermedad. Por ejemplo, un hombre que tiene relaciones con mujeres bien puede tener enfermedades venéreas, y esto es a causa de su pecado. Entonces aquí el Señor Jesús sabe que este hombre necesita esta palabra: tus pecados te son perdonados. Luego vendrá la salud física. Pero ahí había fariseos y maestros de la ley, ahí donde estaba Jesús, en la casa de Pedro, y ellos pensaban diferente. Vamos a seguir leyendo. En Mateo 9:3 dice, y algunos de los escribas decían para sí, este blasfema. Mateo gusta de hacer un resumen de la historia que ya era conocida ampliamente gracias al Evangelio de Marcos. Y Mateo, en varias ocasiones, va al punto, al grano, lo que a él le interesa mostrar. Y por eso algunas cosas no las escribe en su Evangelio. Pero tenemos nosotros
ahora el Evangelio de Marcos y de Lucas, con los cuales podemos complementar la historia. Así que vamos a ver qué pensaban estos hombres. Además de que Jesús blasfemaba, pensaban algo más. Vamos a leerlo. ¿Por qué habla así? Esto lo encontramos en Marcos 2:7. Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Exactamente. El único que puede perdonar pecados es Dios. Por lo tanto, Jesús está diciendo que Él es Dios. No en balde, llega el leproso y llega el centurión en el principio del capítulo 8 y le dicen, Señor, curios, que es la denominación griega que se usaba en lugar de Adonai, que es la denominación hebrea, con referencia a Dios. Entonces, este curios, este Señor, es Dios. Y estos escribas que habían estado viendo cómo Jesús hablaba y sanaba, ellos no creían en Jesucristo como su Señor, como su Dios. Y por eso dicen, está blasfemando, porque nadie puede decirse Dios. Vamos a ver qué sigue pasando en Mateo 4. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, y entonces se dirige al paralítico y le dice las siguientes palabras. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él levantándose, se fue a su casa. Aquí el Señor Jesucristo está demostrando que Él es total y completamente Dios. Él puede perdonar pecados y puede sanar cualquier enfermedad. De hecho, pocos párrafos atrás, Él ha detenido, silenciado una gran tormenta y ha levantado de la enfermedad grave y mortal de lepra a un hombre y ha exorcizado demonios. Entonces Jesús está demostrando quién es Él con los hechos. Por eso Jesús dijo en el Evangelio de Juan, si no me creéis a mí, vean las obras que hago, las obras del Padre, y por esas obras crean en mí como el Señor Salvador que vino a ustedes para el perdón de sus pecados. Sigamos leyendo ahora el verso 8. Pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios que había dado tal poder a los hombres. Aquí las personas todavía no entienden que Jesús no es un hombre común y corriente, cualquiera. Es verdad, es verdaderamente hombre, pero es verdaderamente Dios. Esto lo irán comprendiendo después de la muerte del Señor Jesucristo, su resurrección y la glorificación del Señor Jesucristo. Vamos a seguir leyendo ahora el verso 18. Mientras les decía estas cosas a los discípulos de Juan y a los fariseos que le preguntaron sobre el ayuno, cosa que vamos a estudiar la próxima vez, mientras hablaba con ellos, entonces vino un oficial de la sinagoga y se postró delante de él. Al postrarse delante de Jesús, está indicando de que reconoce que Jesús es Dios, porque nadie se postra ante una persona si no es Dios, o quizás algún rey que no sea cristiano. Este hombre, llamado Jairo, en Marcos,
se nos da un vistazo más amplio. Bueno, vamos a seguir leyendo. Mi hija acaba de morir. Aquí Mateo está diciendo algo que puede parecer una contradicción si vamos al Evangelio de Marcos y Lucas, porque en el Evangelio de Marcos y Lucas dice que el hombre había salido de la casa cuando su hija estaba gravemente enferma y llega con Jesús y le dice que su hija está muy enferma. Y aquí dice a Jesús que su hija acaba de morir. Lo que sucede es que en este preciso momento una mujer que sufre de metrorragia, en la Biblia dice flujo de sangre, viene detrás de Jesús entre la multitud y toca su manto. Entonces Jesús se detiene y habla con esta mujer que es sanada. En ese momento llegan unos siervos de Jairo y le dicen: ya no molestes más al maestro porque tu hija murió. Mateo aquí resume todo esto y dice: mi hija acaba de morir. Así que no hay ninguna choque de ideas. Pero ven, dice el hombre, y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y levantándose Jesús lo siguió y también sus discípulos. Ahora vamos a ver lo que dice Marcos. Mientras estaba todavía hablando, el oficial, el jefe de la sinagoga, llamado Jairo, vinieron de casa del oficial de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas aún al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga: no temas, cree solamente. Aquí hay un punto muy importante: el creer en Jesús como su Salvador y Señor. Vamos a ver que con la mujer que sufre de metrorragia le dice: tu fe te ha salvado. Cuando habla Jesús poco antes con el paralítico, le dice: ten ánimo, hijo, cree solamente. Cuando habla con el oficial romano, el centurión, dice: yo iré y lo sanaré. Y él dice: no, Señor, no soy digno de que vengas a mi casa. Di la palabra y sanará. Y Jesús le dice: conforme a tu fe sea hecha. Entonces vemos aquí que un requisito que es importante cumplir en el camino de Dios es la fe en Jesús. Sin esta fe no hay salvación, no hay perdón de pecados y no hay sanidad. Sigamos adelante. Regresamos a Mateo 9:20. Mientras están ahí, que llegan los siervos, que Jairo le está hablando, que la multitud lo comprime, que va caminando hacia la casa de Jairo, una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años. A esto en medicina se le llama metrorragia. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Pues decía para sí: si tan solo toco su manto, sanaré. Jesús era un hombre que amaba a Dios, era un hombre fiel, y como los judíos creyentes traían unas borlas al término de su manto, estas borlas estaban indicándole, recordándole al que llevaba puesta la túnica que tenía que vivir en continuo amor y temor hacia Dios, en una continua reverencia hacia Dios. Es posible que esta mujer haya pensado en tocarle estas borlas, o bien la punta del manto, pensando que con esto el poder de Jesús sería transmitido a su cuerpo y sanaría. Vemos nosotros en Marcos que Jesús es comprimido por la gente y
al sentir él que salió poder sanador, se detiene. Él sabe quién fue. Sin embargo, se detiene y pregunta, ¿quién me tocó? Y sus discípulos le dicen, maestro, pero si todo el mundo te está oprimiendo, ¿cómo preguntas quién te tocó? Y Jesús dice, pregunto porque yo he sentido que ha salido poder de mí. La mujer entonces dice, soy yo, maestro. Y entonces Jesús sabe que ella es, y delante de todo le dice, ten confianza, hija, ten fe. Esto lo hace Jesús para reintegrar a esta mujer que sufría de metrorragia, de sangrados profusos, que es lo que significa, unos sangrados independientemente de la menstruación. Lo hacía para que la gente supiese que ya ella estaba sana y reintegrarla a la vida social y familiar. A Jesús le importaba mucho que la gente no fuese segregada, que la gente no fuese considerada como un guiñapo humano, como un desecho humano, sino siempre consideró a las personas con el valor que tienen, con la dignidad humana que tienen, porque son hechos a la imagen y semejanza de Dios. Sigo leyendo. Pero Jesús, volviéndose y viéndola, dijo, hija, ten ánimo, tu fe. Otra vez, habla de la fe que la ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. En Levítico, una de las leyes de limpieza religiosa, vemos nosotros que en el capítulo 15 se habla de qué debe de hacer una mujer que tiene flujo de sangre, una mujer que tiene su menstruación, o como en este caso, una enfermedad llamada metrorragia. Todo lo que ella tocare, si era la cama o era la silla, se consideraba inmunda y se tenía que lavar esto. Ella tenía que lavar sus vestidos y ella tenía que bañarse. Y las mujeres que habían estado así en su periodo o con sangrados tenían que esperarse 7 días para ser aceptadas en la comunidad religiosa de Israel. Vamos a ver aquí este versículo. Si una mujer tiene un flujo de sangre por muchos días, no en el periodo de su impureza menstrual, en este caso, como esta señora, o si tiene un flujo después de ese periodo, todos los días de su flujo impuro continuará como en los días de su impureza menstrual. Es inmunda. Entonces tenía que hacer estos lavados de higiene de la silla, de los artículos donde ella se hubiera sentado, de la cama, de las sábanas, de su ropa, ella misma, y tenía que presentar 2 tórtolas para que fuese presentado a Dios. Uno por el pecado y otro por la impureza. Bueno, Jesús reintegra a esta mujer al haberla sanado en un instante. Vamos a seguir leyendo. Entonces Jesús sigue caminando con Jairo y llegan a la casa del oficial. Entró Jesús en la casa del oficial y vio a los flautistas y al gentío en ruidoso desorden. Era algo común que contrataban flautistas, músicos, para tocar y cantar música fúnebre, y plañideras, mujeres que lloraban y gritaban en patético dolor por el difunto. Entonces Jesús hace lo siguiente. Les dijo, retírense, porque la niña no ha muerto, sino que está dormida. Y todos los que estaban ahí se burlaban de él, puesto que ellos ya habían visto a la niña pálida, con ese color mortuorio, y Jesús estaba llegando, pero él sabía que la iba a resucitar, y por eso se expresa así.
váyanse, la niña está dormida. Sigo leyendo. Pero cuando habían echado fuera a la gente, él entró. Y aquí Marcos explica con mayor detalle la situación. Dice que Jesús entró con sus discípulos, el padre y la madre, a la habitación de la niña. Mateo esto no lo refiere. Y entonces nosotros lo que hicimos fue juntar el texto de Marcos para darle un seguimiento mejor. Él entró con Pedro, esto ya está en Marcos 5:37, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo, el padre y con la madre de la niña. Y entró donde estaba la niña. Ahora nos regresamos a Mateo 9:25. Y la tomó de la mano y la niña se levantó. Y esta noticia se difundió por toda aquella tierra. Es la primera vez que el Señor Jesucristo resucita a un muerto. Sí sabemos que resucita al hijo de la viuda de Naín, que resucita a Lázaro, pero esta es la primera vez. Y Mateo aquí lo acomoda de tal forma de que veamos que Jesús tiene completa y perfecta autoridad sobre el pecado, sobre la enfermedad, sobre los demonios, sobre la naturaleza, sobre la muerte. Bendito nuestro Señor y Dios. Él tiene perfecta autoridad porque Él es Dios. Vamos a seguir leyendo. Al irse Jesús de allí, 2 ciegos le siguieron gritando y diciendo: Hijo de David. Hijo de David es un título mesiánico que Mateo lo anuncia desde la genealogía de Jesucristo en el capítulo 1. Esos hombres al gritar Hijo de David están diciendo que reconocen que Él, Jesucristo, es el Mesías divino. Es posible que, como la mayoría de los judíos, estaban esperando un Mesías político y militar. Sin embargo, reconocen que Jesús es ese Mesías. Ten misericordia de nosotros, gritaban. Y después de haber entrado en la casa, se acercaron a él los ciegos y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos le respondieron: sí, Señor. Y otra vez viene la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, como dice la carta a los romanos. Hebreos, pero sigamos leyendo. Entonces les tocó los ojos diciendo: hágase en vosotros según vuestra fe. Y se les abrieron los ojos, y Jesús se les advirtió rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. ¿Por qué Jesús no quería propaganda? ¿Por qué no quería fama? Jesús no quiere que nuestra fe se apoye precisamente en esto, en los milagros, en las sanidades, en la espectacularidad. Jesús pretende, desea, quiere que tu fe y mi fe se apoyen en lo que Él es, como el Salvador primeramente de nuestra vida y el Señor o Dios de nuestra existencia, sin que nosotros vengamos a Él para pedirle X tipo de milagros. Nuestra fe debe de ser como la fe de Abraham. Si nosotros leemos la vida de Abraham, en ningún momento se menciona ningún milagro. Y Abraham llegó a ser el amigo de Dios por su fe. Y de ahí que Pablo escribe que el justo por la fe vivirá. Así, bueno, pues Jesús quiere que tú y yo vivamos en fe, creyéndole a Él y no viendo que nuestros problemas de salud o de X naturaleza queden
sanados. Sigo leyendo. Pero ellos, en cuanto salieron, divulgaron su fama por toda aquella tierra. Y como consecuencia, después Jesús no podía entrar a las ciudades y tuvo que quedarse a las afueras, porque era tanta la gente que lo esperaba en las ciudades que ya no podía entrar. Sigamos leyendo. Y al salir ellos de allí, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Ahora vamos a ver qué pasa. Y después que el demonio había sido expulsado, el mudo habló y las multitudes se maravillaban y decían: jamás se ha visto cosa igual en Israel. Jamás. Ciertamente en el pasado, Moisés hizo grandes milagros, grandes prodigios y señales. Dios estuvo con él, pero no se vieron muertos resucitados, no se vieron exorcismos, no se vieron enfermos, enfermos de lepra, sí fueron curados, como Miriam y el propio Moisés o Naamán, pero no se vieron resucitados. Entonces aquí Jesús está dando estas señales y prodigios para declarar que Él es el Señor y Dios. Sigo leyendo. Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. Todos los sábados Jesús iba y predicaba el Evangelio Santo de Dios, proclamando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Así es como termina Mateo la exposición de un rey que tiene plena autoridad. Esa autoridad, en el siguiente capítulo 10 de Mateo, es delegada a sus apóstoles y los manda de dos en dos para predicar el Evangelio y sanar toda enfermedad y dolencia. Lo veremos esto, si Dios quiere, poco más adelante. Aquí el punto que quiero llevarte es que la fe es una condición que tenemos nosotros que cumplir para vivir en el reino de Dios. Una fe en el Hijo del Hombre, una fe en el Hijo de David, una fe en Jesucristo. Y por esa fe nosotros estar viviendo el día a día. No basta decirlo, tenemos que vivirlo. Que Dios te bendiga. Oremos. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús, Padre eterno, por nuestro Señor Jesucristo. Sin Él estaríamos perdidos. Pero muchas gracias, porque ahora somos tus hijos en Él. Y nada ni nadie nos separará de ti. Bendito eres. Gracias, porque Él tiene perfecta y total autoridad. Y Él es el que nos da vida y vida abundante. Bendito eres en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que nos acompañes todos los martes a las 6 de la tarde en Facebook Live para hacer nuestro culto de oración. Entras a nuestro link y escribes tus peticiones y con gusto oraremos por tus necesidades. Ya estamos en YouTube, por favor, en Facebook, síguenos todos los martes, todos los jueves y sábados, martes, jueves y sábados a las 7 de la noche. Si no te has suscrito, por favor, y ve los videos anteriores. Que Dios te bendiga. Muchas gracias.